Vale, muy buenos días a todos y a todas. Por supuesto que esta hermosa ciudad me está tratando muy bien. Yo creo que ya voy a pedir la nacionalidad peruana y la ciudadanía, no sé si limeña o de esta ciudad de tantas veces que ya he tenido la oportunidad de venir y sobre todo de recibir una gran hospitalidad. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores el haber tenido la deferencia por invitarme a conversar de un tema que es difícil para un abogado, porque generalmente los abogados hablamos de normas, de cómo esas normas deben cumplirse y si ese incumplimiento o ese cumplimiento, perdón, no se da, pues obviamente imponemos un castigo o una sanción. Pero hablar de otros temas que implican interdisciplinariedad cuesta bastante. Generalmente cuando se adentra el estudio de alguien que tiene formación jurídica en temas tecnológicos, pues no esperen que ese alguien les cuente cómo se arma una inteligencia artificial, sino el cómo dichos elementos tecnológicos impactan directamente sobre algunas instituciones propias de la organización administrativa, de la función pública y de las competencias que tradicionalmente tiene la organización. Y aquí yo diría que hay una primera premisa, y es que el conocimiento siempre ha estado entre nosotros. Eso quiere decir que como seres humanos, nuestra mayor virtualidad ha sido acumular conocimiento. De hecho, el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, el desarrollo de nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, se debe a todo aquello que fueron acumulando nuestros ancestros. Lo que vivimos hoy en día es la acumulación constante de un conocimiento que inicialmente fue almacenado en libros, papiros, papeles y que ahora pues nosotros almacenamos en datos. La otra premisa básica es que a veces le damos demasiada importancia a la tecnología. La tecnología es importante, sin lugar a dudas, eso yo no lo voy a rebatir aquí, pero al final del día, lo interesante de estar desde el derecho administrativo es que esa tecnología hay que ponerla al servicio de una administración pública. ¿Y qué es una administración pública? No es otra cosa distinta que un conjunto de puestos de trabajo que están ligados entre sí para el cumplimiento, perdón, de un objeto misional. Es decir, la superintendencia de notariado es un conjunto de puestos de trabajo que están ligados a través de diferentes competencias, tareas, funciones, responsabilidades, y esa sumatoria de responsabilidades pues generan obviamente un ejercicio competencial. Y es por eso que cuando nosotros queremos aplicar los elementos, entre comillas, tecnológicos a esa organización, también debemos tener presente una premisa: el derecho no es suficiente. Eso quiere decir que aquí hay que hacer un análisis de carácter interdisciplinario en donde el ámbito jurídico se empieza a mezclar con la llamada ciencia de la administración. ¿Qué es la ciencia de la administración? Es el análisis sociológico de esa organización, el cómo se distribuyen los procesos internos, el cómo se relacionan los servidores públicos, el si las organizaciones administrativas son más horizontales o más verticales y se rigen por ese principio de jerarquía administrativa, pero también es importante que el derecho se mezcle con las llamadas ciencias del comportamiento, y es el cómo las organizaciones toman decisiones para influir en el comportamiento de aquellas personas que, por supuesto, las conforman. Y es ahí donde realmente la tecnología pues empieza a asumir un papel bastante relevante dentro de este contexto. Generalmente nosotros nos encontramos en aquello que se llama la sociedad del conocimiento en el día de hoy. Eso implica unos desafíos, pero esa sociedad del conocimiento, la literatura especializada ha señalado que se debe a varios factores. El primero de ellos es la globalización, la capacidad que tenemos hoy en día de salir de nuestro espacio geográfico y de un relacionamiento continuo, no solamente de bienes, de servicios, de capitales, sino también de saberes. En la actualidad, esa interrelación de flujos no es nueva. Claro,
esto me implica a mí hacer ejercicios adicionales. Por ejemplo, en la actualidad, muchas administraciones públicas se relacionan entre sí a través de lo que la doctrina ha llamado la paradiplomacia. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestras administraciones tributarias realizan convenios entre sí con otras administraciones de otros países, revisan cuáles son las buenas prácticas para saber si se pueden adoptar con independencia de los llamados canales diplomáticos. Es más, eso ha implicado no solamente interacción de conocimiento a través, obviamente, de mecanismos de carácter digital, sino que muchas veces algunas administraciones públicas, no siendo la Cancillería, optan por tener verdaderos enlaces internacionales que van a fungir de contacto directo con esas administraciones u organizaciones internacionales, pero no necesariamente para ello deben crear un puesto de trabajo. No son la embajada, no son la Cancillería. Y aquí, por ejemplo, para lograr, en este caso, esa dinámica de interacción, se está planteando lo que se llama, o que los jóvenes llaman, y que las administraciones vamos muy atrasados, como los llamados nómadas digitales. Es decir, la posibilidad de que alguien trabaje desde cualquier parte del mundo sin estar ligado necesariamente a una estructura y única y exclusivamente a través de instrumentos o tecnologías de la información o, en este caso, de la comunicación. Y esto hace, por supuesto, que para que nosotros hablemos de sociedad del conocimiento, pues dependamos sin lugar a dudas de las llamadas tecnologías de la información y de las comunicaciones, en especial del Internet. Antes también nos comunicábamos, pero sin lugar a dudas el Internet y la expansión de esta tecnología hace que el flujo de información con el que contamos sea cada vez mucho más extenso. Ahora bien, eso tiene una problemática y es que es saber escoger esa información. Porque cuando tradicionalmente hablamos de Internet, la información fluye de manera tan abierta que probablemente también podemos desinformarnos. Y eso implica, obviamente, que las organizaciones que utilizan esta clase de tecnologías tengan que saber escoger con exactitud cuál es esa información que le es relevante. Hay una tendencia también de las entidades públicas a organizarse de manera desconcentrada o descentralizada. Esto no es nuevo tampoco. Digamos que claramente si estuviéramos hablando de una empresa privada, pues yo podría establecer este fenómeno como un tema más regional o incluso universal, pero también lo podría geolocalizar. Desde hace mucho tiempo, las administraciones públicas, para racionalizar su trabajo, utilizan dos fórmulas organizacionales básicas. La primera es la descentralización y la segunda es la desconcentración. En la descentralización, un Estado, como centro de imputación de intereses generales, crea personas jurídicas diferenciadas para el ejercicio de competencias autónomas. Esto quiere decir que ese Estado generalmente se liga a través de una especie de estructura, como si, por ejemplo, una cabeza ministerial, un ministerio, tuviera una cantidad de entidades con personería jurídica propia. Voy a utilizar una expresión que no es muy ortodoxa, pero es como si estuviéramos con una matriz y una cantidad de filiales. El cómo algunos órganos de la administración fijan políticas públicas y órganos especializados se encargan de manera autónoma de prestar un servicio, de realizar una actividad, implica sin lugar a dudas un intercambio y un flujo de información entre el ente central y esos entes de carácter descentralizado. El qué se debe hacer generalmente lo fija el órgano que tiene la capacidad de establecer la política pública, pero el cómo se hace, pues para eso es la descentralización, para esa especialidad. Por supuesto, si eso lo llevamos a un ámbito de tecnologías de la información, gran parte del cómo se diseña la política pública implica una interacción entre el órgano rector de un sector administrativo y los órganos descentralizados. Es un flujo de información constante que facilita obviamente esa generación de políticas públicas. Pero también podríamos hablar de una única entidad que tiene lógicas desconcentradas. La desconcentración funciona cuando una entidad existe, tiene unas competencias, pero los servicios que presta deben hacer presencia en otras regiones del país, lo que ocurre, supongo, con la entidad a la cual ustedes pertenecen. Eso quiere decir que hay un desplazamiento de una titularidad por razones geográficas. No obstante, entre el órgano central y esas
seccionales o regionales, hay un principio también de jerarquía administrativa, pero al mismo tiempo hay un desplazamiento de esa titularidad de la competencia. Y eso conlleva, sí o sí, también un intercambio de formación constante, de información, perdón, constante y de comunicación, en donde el ente central también fija unos lineamientos, pero muchas veces la particularidad de las regiones hace que esos lineamientos generen una información diferenciada. No es lo mismo Chiclayo a Trujillo o a Piura. No me malinterpreten, no soy peruano y no sé si allí hay representación de las superintendencias, pero obviamente cada que yo ejerzo una competencia se recoge conocimiento, se recogen datos y obviamente ese flujo de información en una entidad de carácter desconcentrado debe dar lugar a la fijación de lineamientos generales y de abajo hacia arriba establecer particularidades concretas y diferenciales de cómo se presta un servicio o se ejerce una competencia. También aquí hay una creciente intensidad cada vez mayor por producir bienes y servicios, y eso también es importante. Y aquí nosotros vamos a tener una premisa que es, digamos, básica. Todo esto que les estoy contando no ha cambiado porque existan las tecnologías de la información. Sencillamente se ha complejizado, que es otra cosa distinta, a partir del siglo XX, principalmente de la segunda mitad, y de lo que nosotros llevamos en la actualidad en el siglo XXI. Esos avances tecnológicos lo que están planteando es una necesidad constante de transformar el modo en que nosotros como servidores públicos, como dependientes laborales del Estado, desarrollamos nuestras funciones y nos relacionamos con los ciudadanos. Es decir, no cambió nuestra función, porque a veces vemos la tecnología como si estuviéramos en la película de Terminator y Skynet nos fuera, en este caso, a pulverizar. Realmente lo que cambia son las maneras en cómo nos relacionamos entre nosotros como servidores públicos y también cómo nosotros nos relacionamos con esos ciudadanos. Pero también cambia la manera en cómo los ciudadanos se relacionan con nosotros. Digamos que lo que hace es volver mucho más amplia esa forma de relacionarse y también mucho más vertiginosa. La velocidad de esa interacción es lo que realmente están cambiando estas tecnologías de la información. Por lo tanto, el enfoque adecuado es no olvidarnos que la administración pública son personas y las políticas públicas deben ir encaminadas siempre a esas personas que están en la administración pública. La tecnología no es otra cosa distinta que un instrumento al servicio de esas personas, o bien para que lo utilicen o bien para quienes están afuera reciban un servicio. Así que eso hace que desde el punto de vista del mundo jurídico, pues aunque nosotros no seamos los programadores, en este caso de muchas de las herramientas informáticas, aunque nosotros no seamos los que programen una inteligencia artificial y la llenemos de algoritmos para que comience ese aprendizaje, que esa es la gracia de las llamadas inteligencias artificiales, nosotros sí tenemos la necesidad de saber que hoy en día, al igual que ocurre con una empresa privada, la administración pública debe ser capaz de generar conocimiento propio, de almacenarlo y archivarlo, de custodiarlo, pero sobre todo de usar adecuadamente la información. Si nosotros estamos hablando de una sociedad nueva, pues ya no es tan relevante la propiedad de la tierra, no malinterpreten, todavía existen terratenientes, pero tampoco, digamos, la economía de servicios va a ser lo relevante. Cada vez es mucho más relevante el quién posee el conocimiento y sobre todo el quién lo genera. Y cuando nosotros estamos en organizaciones complejas como la administración pública, sin lugar a dudas somos generadores constantes de conocimiento. La pregunta es si lo sabemos y la pregunta es si lo sabemos utilizar. Y es ahí donde realmente vienen las transformaciones organizacionales. Otro desafío es precisamente la separación funcional de competencias. Es decir, yo soy una administración pública que cobra impuestos, que participa de la actividad registral, pero la sociedad de la información hace que yo preste un servicio adicional y es el servicio de informar a la ciudadanía. Por ejemplo, la implementación de páginas web, de buzones, implica obviamente un servicio de información adicional y la pregunta del millón es ¿qué pasa si ese servicio de información de mis competencias llegara a ser erróneo? Pues puede llegar a comprometer mi responsabilidad, porque es el cauce a través del cual yo me comunico con esa ciudadanía. Por lo tanto,
es importante establecer que las administraciones ahora son duales. La administración de 1950 pues no necesitaba una oficina de comunicaciones que le montara una página web, que la página web fuera lo suficientemente clara en cuanto a los trámites, que la página web fuera precisa en cuanto a las notificaciones, que la página web fuera precisa en cuanto a la información que contiene. Antes, el ciudadano del común se dirigía a la ventanilla. En la actualidad, la ventanilla es, en este caso, un instrumento informatizado. Es decir, de nuevo, no es que no exista la ventanilla, es que la ventanilla ha cambiado, que es otra cosa completamente distinta. Esto hace, obviamente, que nosotros nos preguntemos si los perfiles profesionales que nosotros hoy tenemos en la administración son los adecuados. Si al final del día las organizaciones son puestos de trabajo, de nada me serviría a mí hablar de un puesto de trabajo como una realidad organizacional. Los puestos de trabajo son realidades óptimas cuando tienen los titulares adecuados. Y para que yo tenga un titular adecuado en un puesto de trabajo, se requiere que haya un perfil profesional adecuado. Un perfil profesional implica que esa persona tiene competencias y las competencias desde la teoría de la organización pueden ser competencias o bien laborales, funcionales las llaman algunos, o competencias en este caso comportamentales. En pocas palabras, la persona que trabaje o las personas que trabajen para la administración deben tener lo que la ciencia del comportamiento llama habilidades duras, el conocimiento, la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones asertivas, pero también debe tener competencias comportamentales o funcionales, aquello que la doctrina denomina competencias blandas. Eso quiere decir, lo decía el anterior ponente, ser empático, tener la capacidad de ponerse en los pies del otro, pero sobre todo la capacidad de adaptación constante. Y en esta competencia, en esta habilidad blanda, es donde está el secreto de la sociedad de la información. Y esto hace que obviamente nos planteemos si todos los puestos de trabajo deben seguir siendo los mismos. Probablemente no. Porque si estamos en una sociedad de la información, cada vez más el superintendente tendrá que empezar a pensar en programadores, personas que tengan profesiones como por ejemplo ciencias de datos o ingeniería de datos, personas que sepan en este caso relacionar esa información, comunicadores que sepan el cómo es asertivo la información que llega a la ciudadanía. Es decir, hay una cantidad de perfiles profesionales nuevos que nosotros antes no teníamos en la organización administrativa. Y eso plantea en este caso unos cambios adicionales. Pero, y esto lo vamos a ver más adelante, también requerimos personas que gestionen la información. Es decir, cada uno de ustedes, de las personas que están aquí, en el SUNAT, con su labor generan datos constantes. Es más, muchos de ustedes, si no todos, interpretan y aplican esos datos. Eso quiere decir que generan conocimiento. A su vez, algunos de ustedes, cuando uno mira los procesos y subprocesos de una entidad, ese conocimiento generado se lo pasan a un compañero en la cadena de un proceso interno que ustedes tienen. Sobre ese conocimiento generado se vuelve a hacer una interpretación y se genera nuevo conocimiento. Incluso, tal como lo diría la ciencia de la administración, en algunas oportunidades hay reprocesos. Eso quiere decir que lo que tú dijiste no me gusta, hay que debatirlo, el conocimiento se cuestiona. Claro, eso ha pasado siempre, pero mucho de ese conocimiento se pierde, mucho de ese conocimiento no se acumula. ¿Cuántas veces hay funcionarios públicos que nos renuncian de la noche a la mañana y el conocimiento adquirido en el puesto de trabajo, que no es el conocimiento que usted aprendió en la universidad, sino en el quehacer, pues se va? Y el que llegó queda perdido. Le entregan el computador, los correos electrónicos, pero hay un quehacer implícito que hace parte de esa actividad. Por eso es importante que tengamos gestores del conocimiento dentro de la administración pública. Alguien que se encargue, obviamente, de esa función de manera transversal. Si yo me dedico a expedir actos administrativos de licencias urbanísticas, pues, o a resolver recursos administrativos, yo genero conocimiento, pero no soy el gestor de ese conocimiento. Y sin gestores de conocimiento, la sociedad de la información es una sociedad
incompleta. Sobre todo las organizaciones los necesitan. Por eso los gestores de conocimiento son aquellas personas que generalmente miran de manera transversal ese proceso al interior de una organización pública o de una organización privada. Y tal vez lo más importante son las personas encargadas de identificar quiénes son los actores relevantes en ese proceso de generación de la información. Quiero contarles que, por lo tanto, dentro de esa lógica, generalmente nosotros tenemos productores de la información. Eso es lo primero que debería identificar, por supuesto, un gestor. La administración pública constantemente es un productor de la información. Constantemente, cuando ejerce sus competencias, le está pidiendo datos a los ciudadanos. Si alguien pide datos, almacena datos, es la administración pública. Con lo cual, es el primer sujeto, el almacenamiento de datos. Lo que pasa es que esa administración cruza los datos, los aplica a un caso concreto y, por ejemplo, toma decisiones. Con lo cual, la administración ya no solamente posee los datos, sino que ahora está generando información relevante y nueva para la ciudadanía o para la propia organización. Esto hace obviamente que la administración además genere otra información, que es la información interna. A veces nos olvida. Es esa información que el ciudadano no ve. Es ese relacionamiento entre áreas funcionales, entre empleos públicos, las órdenes que se emiten, las directrices que se dan al interior de la organización. El cómo se relacionan esas dependencias también genera información. Lo mismo ocurre con una cantidad de canales formales o informales que nosotros tenemos con la ciudadanía. Formales. Tenemos la posibilidad de hacer llamadas y poner peticiones, quejas y reclamos. Tenemos buzones de sugerencias. Esos son los canales formales. O incluso el ciudadano, porque quiero decirles que sociedad de la información y todo, pero si un ciudadano requiere la presencialidad, la administración tiene la obligación de generar dicha presencialidad. Así que también habrán canales tradicionales donde el ciudadano llega y presenta sencillamente un escrito al mejor estilo de la década de los 70. Eso también podría pasar. Cada vez pasa menos, afortunadamente, pero a ese ciudadano pues hay que darle esa posibilidad. Pero también tenemos canales informales. O ustedes no me van a decir que ustedes no tienen X o Twitter, que es una red social. Instagram, Facebook, en donde los ciudadanos expresan inconformidades, tendencias, parametrizan la actividad que realizan las administraciones públicas. Entonces, nosotros somos constantes productores y receptores de esa información como organización administrativa. Esto hace que nosotros tengamos, cuando producimos esa información, a alguien que es el usuario o cliente de esa administración. Por lo tanto, tradicionalmente, la administración tiene diferentes clientes también. Por ejemplo, tiene clientes como los ciudadanos, que son las personas destinatarias de nuestras competencias, quienes demandan nuestros servicios, los usuarios, dirían algunos en otra clase de lenguaje. Pero también tienen otros clientes que son los proveedores externos. La administración externaliza muchas de sus funciones y sus actividades, contrata también con particulares, pero esos ya no son los ciudadanos. De nuevo estamos generando información. E incluso también tenemos nuestros propios clientes internos. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Colombia tenemos una oficina de control interno de gestión que lo que se encarga es de transversalizar e identificar rápidamente los riesgos y las variables que hay sobre el manejo de la información, temas de transparencia, pero también los riesgos potenciales sobre afectaciones al patrimonio público y sobre todo sobre temas de corrupción. Pues bien, esa información no está destinada a los ciudadanos ni a los proveedores externos, sino es información que se queda en la organización para la implementación de mejoras en estricto sentido. No obstante, uno podría decir que la administración simplemente produce, pero si algo caracteriza, en este caso, a la sociedad de la información, es que es una especie de círculo. Es el Ouroboros en el ámbito, en este caso griego, la serpiente que se muerde la cola. Es una especie de ciclo sin fin, porque si uno mira realmente la administración, que inicialmente era productora de la información y que tiene unos clientes que demandan dicha información,
a su vez también se convierte en cliente de esas personas, porque necesita esa información para el ejercicio de sus políticas públicas, necesita información cualitativa. Por ejemplo, en materia de planes de ordenamiento territorial, los estudios técnicos generan mapeos sociales, pero requiere también información cuantitativa, información de carácter estadístico. Requiere información de procesos de veeduría, no solamente de ciudadanía, de los ciudadanos, sino de órganos de control como por ejemplo la Contraloría en el caso peruano o la Procuraduría y Contraloría en el caso colombiano, o incluso el mismo control judicial que realizan dentro de nuestras funciones. Es información que empieza a llegar y que empieza en este caso a acumularse al interior de esas entidades públicas en estricto sentido. Esto hace entonces que nosotros ya tengamos un productor de información, unos clientes que, insisto, pueden asumir diferentes roles dependiendo del momento, pero obviamente lo relevante de esta sociedad no es tanto la información que se produce, sino la manera en cómo nosotros la podemos llegar a transmitir. De tal manera que esto se ata a dos deberes en el caso de la administración. El primer deber es la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Si algo caracteriza a la sociedad de la información es que vuelve pública la gestión de la administración. Por lo menos la mayor parte de sus competencias se vuelven cristalinas para la ciudadanía. Y esto hace que eso amplíe el principio de transparencia administrativa, que pues es un, digamos, vector del obrar administrativo. Pero también tiene que ver con facilitar el acceso de la información que se produce. Eso quiere decir que ya el ciudadano, para muchos documentos, para muchos datos, para muchas conclusiones que saca la administración, por ejemplo, en el caso colombiano, no requiere elevar un derecho de petición en modalidad de información, esperar 10 días a que la administración pública le conteste, le envíe la información, sino que mucha de esa información ya es visible para el ciudadano y eso simplifica ese relacionamiento. Las posibilidades, por lo tanto, del cómo se transmiten esa información podrían ser muy sencillas. Buzones físicos, que es lo que tradicionalmente utilizábamos, pero ahora pues, se convirtieron en buzones virtuales. Por supuesto, páginas web a través de la cual se resuelven esas quejas y reclamos. Pero también a través, vuelvo a insistir, de redes sociales, de mecanismos menos institucionales, aunque tengan el logo de la entidad, porque a través de esos mecanismos yo lo que recojo son percepciones. Yo no ejerzo competencias a través del Twitter. No obstante, como la información de la cual estamos hablando se acrecenta de manera significativa, pues digamos que los mecanismos tradicionales también empiezan a fallar. Es decir, que actualmente tenemos demasiada información, esa información viene de muchos canales y además cambia a una velocidad sin precedentes. Y esto hace que las administraciones empiecen a incorporar nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas o nuevas formas también de entender y de procesar esa información. Por eso expresiones como el Big Data, el blockchain, la minería de datos o la inteligencia artificial, pues llegan también a oídos de la administración pública. El Big Data, como su nombre lo indica, hace referencia al volumen de los datos y al crecimiento constante y exponencial de esos datos. Esto hace que, como tenemos tanta información, ninguno de ustedes, salvo que fuera una inteligencia artificial ya con cuerpo humano, tiene la capacidad real de procesar esa información. No es posible por la cantidad de información. Y si fuera, o sea, sí es posible, pero el tiempo sería demasiado largo. La rapidez que requerimos en el procesamiento de la información hace que no lo pueda hacer un ser humano. Pero adicionalmente también implica que no lo podemos hacer a través de bases de datos, que era lo que tradicionalmente manejábamos como administración. Tenemos múltiples bases de datos que cabían en un computador, que generalmente veíamos su almacenamiento en una tera y nos parecía que eso era el universo completo y todas sus constelaciones cabían dentro de esa tera. Pues para que ustedes se hagan una idea, tradicionalmente cuando hablamos de Big Data, son datos tan grandes que tradicionalmente se calcula que su almacenamiento va de 30 a 50 terabytes o incluso a varios petabytes. Eso quiere decir que las máquinas de procesamiento son gigantescas, porque además requieren
un procesamiento mucho más veloz, que se empiecen a cruzar esos datos de manera significativa. Por eso, ese procesamiento de datos se volvió una tarea tan compleja. Parte de muchos de esos datos no son estructurados. ¿Qué quiero decir con que no son estructurados? Que son datos que tradicionalmente pasarían desapercibidos para un ser humano. Yo aquí lo he dicho constantemente, redes sociales, dispositivos, GPS, el ChatGPT, la utilización por parte de los usuarios, las búsquedas, las preocupaciones, las tendencias, que parece un tema más de mercadeo, pues aunque ustedes no lo crean, son relevantes para las decisiones que toma la administración y debe, vuelvo a insistir, mezclarse con datos estructurados, que serían los que provienen de canales institucionales. Esto hace que el Big Data permita rápidamente, cuando procesa datos, permite varias cosas, tiene varias ventajas. Me permite la identificación en los problemas de la organización administrativa. ¿Dónde estamos fallando? Si hay duplicidad de funciones, si hay reprocesos, dónde se detienen las decisiones. Eso me lo permite a mí saber la Big Data. Permite toma de decisiones de manera muy rápida, y eso es una ventaja, y también búsqueda de soluciones a problemas concretos de la forma más asertiva posible y también de la forma más veloz posible. Se identifican constantemente oportunidades de mejora. Sirve para identificar riesgos. Eso quiere decir que tradicionalmente quienes realizan auditoría interna, estos datos, por ejemplo, si nosotros parametrizamos la producción de procesos internos o externos de cómo se manejan los recursos públicos, podemos detectar fácilmente hallazgos administrativos que en Colombia diríamos pueden o no tener incidencia fiscal dependiendo de si se ha generado o no se ha generado detrimento al patrimonio público. Por lo tanto, también ayuda a reducir muchísimos costos, permite generar formas novedosas de relacionarse con la ciudadanía, incluso la necesidad muchas veces de rediseños institucionales. Muchos de esos rediseños institucionales están empezando a operar. Por ejemplo, yo soy asesor externo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, en temas de empleo público, y en la actualidad se está planteando el cómo se requiere un área completa que maneje Big Data, que maneje en este caso procesamiento de datos, porque la manera más fácil de detectar la evasión de impuestos no es con funcionarios tradicionales, sino a través de tecnologías de la información que me permite a mí ya no solamente cruzar los datos que tiene la empresa de impuestos, la Dirección de Impuestos Nacionales, la UGPP en materia pensional, sino además todo el proceso de facturación electrónica, sumado con todas las operaciones comerciales que se realizan en el mercado, más los contratos de prestación de servicios que celebró Jorge Iván Rincón, más los salarios que percibe, y entonces usted cruza todo eso, y eso antes, pues, un servidor público no lo podía hacer en un tiempo veloz. Se hubiera demorado mucho y además son ¿cuántas personas tengo yo que supervisar para cruzar esos datos? En cada declaración de renta, pues son millones. Y eso quiere decir que esto nos ayuda precisamente a detectar ese tipo de cosas, pero también muchas veces implica que tengamos que hacer mejoras institucionales. Esto implica que tengamos una gobernanza de esos datos. O sea, pues chévere que tengamos datos, chévere que tengamos máquinas que nos los procesen de manera muy rápida, pero esto no es tan sencillo. Eso quiere decir que las entidades públicas tienen que preocuparse por generar una verdadera, valga la redundancia o la cacofonía, gerencia de esos datos. Lo primero es cómo protegemos los datos. ¿Cómo separamos la información que es confidencial de la que no lo es? Porque nuestro ordenamiento jurídico nos sigue señalando que hay información que es reservada, que hay información que es confidencial, y por más de que estemos en la sociedad de la información y del conocimiento, esa información reservada o confidencial la cruzamos con información pública para la toma de las decisiones. ¿Cómo garantizamos que en esa toma de decisiones nosotros sigamos protegiendo aquello que es reservado o sensible principalmente para los usuarios externos o a veces sensible incluso para la administración pública? Hay temas de decisiones de la administración que escapan para los ciudadanos, o ustedes van a decir que todo el proceso de decisión se hace a puerta abierta y los 5,000 funcionarios públicos de la entidad X
toman la decisión de manera conjunta. Así no funciona la vida. La vida funciona a través de compartimentos y complejidad en la toma de la decisión. Muchos servidores públicos se enteran de la decisión tomada, pero no del proceso. Y en ese proceso hay información sensible. ¿Cómo hacemos también para proteger esa información desde el punto de vista interno? Porque es información en este caso confidencial. Cuando eso está circulando, por ejemplo, en la red, en una organización compleja, lo que se hace es que se autorizan diferentes niveles de acceso a través de lógicas de encriptamiento. Es decir, generalmente en una lógica de empleo público, quien está en la cabeza de la jerarquía, el superintendente, comprende las funciones de cada una de las personas que está sentada aquí. Entre más alto en la jerarquía, el acceso es total. A medida que vamos descendiendo, los niveles de acceso van disminuyendo y se van encriptando precisamente para, en este caso, proteger información sensible. Asegurar que quien tenga los datos, el acceso a esos datos, los utilice, pero no los comprometa. Es decir, que pueda hacer uso de los mismos sin variar la data. Porque es que si no tenemos dispositivos adecuados y tecnología adecuada, yo puedo estar utilizando un dato y lo puedo estar alterando, lo cual hace que el siguiente servidor público no tome la decisión adecuada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros hacemos para que eso aparezca allí? La gestión debe implicar una auditoría continua del manejo de la data. Debemos tener auditores para saber cómo la información se está utilizando. Cada uno de estos pasos que pareciera que son islas, pues el auditor no puede verlos de manera fragmentada, sino que tiene que verlos de manera transversal. De allí que tradicionalmente la literatura hable de una verdadera arquitectura de los datos. Dentro de las herramientas que también tradicionalmente tenemos es el blockchain, perdón. Esta herramienta es un encadenamiento de datos que le permiten a varias personas adelantar un proceso de manera sistemática en una lógica de confianza. Esto nació por ejemplo, con la lógica de las criptomonedas, pero se ha ido extendiendo a otros ámbitos de la administración pública. El cómo ustedes, por ejemplo, pueden avalar aspectos que se realizan ante un notario, ya no tienen que ir al notario a avalar la firma digital, etcétera, porque saben que los datos están lo suficientemente encriptados que ustedes pueden relacionarse a través de lógicas de confianza y de transparencia. Y sobre todo porque cada que un dato se sube, el dato no puede en este caso variarse. Y eso hace obviamente que haya un encadenamiento de la información y que nosotros podamos hacer negocios, procesos, adelantar competencias de manera mucho más fluida. Por ejemplo, se ha utilizado en temas de sistematización de títulos de propiedades, en temas de salubridad pública en manejo de alimentos para, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario, llevar el alimento desde el campo a la mesa y seguir toda la trazabilidad de ese proceso sanitario a través de herramientas de blockchains, la convalidación de títulos en el exterior, es decir, la administración pública ha utilizado esta herramienta de manera constante. La minería de datos, por otra parte, es un proceso que, como su nombre lo indica, lo que hace es analizar esos datos de manera constante. La idea es que produzca o pueda predecir resultados a través de la información que se maneja, que detecte aquellos datos que puedan conducirnos a errores, que establezca cuál es la información relevante para la organización, para la toma de decisiones. En eso consiste la llamada minería de datos. Así que filtra. Me dice qué datos son repetitivos, qué datos son insustanciales, cuáles son los datos en este caso relevantes. Esto genera que, vuelvo a insistir, no conduzcamos a equívocos. Yo no estoy quitando la importancia de la persona sobre la tecnología, sino les estoy mostrando las variables que la tecnología nos ofrece a nosotros como servidores públicos y como organizaciones. Así que es importante que en esta gestión de datos nosotros diferenciemos entre los datos que generamos, una cosa son los datos, la información que recabamos y el conocimiento que generamos. Eso hace parte de gestionar. También debemos diferenciar entre el conocimiento tácito y el conocimiento difuso, explícito, codificado. El conocimiento tácito es el que tenemos nosotros como servidores públicos, que generalmente nadie recoge y es el reconocimiento más valioso para una organización. El qué hacer, el cómo se hace, el cómo mejoro la práctica. Eso es conocimiento.
Pero lo que pasa es que es conocimiento implícito. También debemos diferenciar el conocimiento como proceso. Es decir, hay un conocimiento que me ayuda a mí a adelantar etapas para la toma de una decisión, pero hay conocimiento que es el producto, es el resultado de ese proceso. En eso también implica gerenciar bien ese conocimiento. La relación que existe entre la inteligencia personal, el empleado público, y la inteligencia de la organización. Y eso tiene que ver con los compromisos en elementos de evaluación del desempeño, en donde obviamente esos elementos de la información son incorporados no solamente para alcanzar metas individuales, sino metas grupales. Diferentes tipos de conocimiento, el qué queremos, el por qué, el cómo, el quién produce ese conocimiento son elementos fundamentales. El conocimiento, por lo tanto, es una variable de varios actores que interactúan entre sí. Eso nos lleva a una especie de espiral. Es importante que la administración tenga entonces actividades de socialización de ese conocimiento, de combinación, de internalización, de transformación del conocimiento, sobre todo el conocimiento, insisto, tácito del personal, y que ese conocimiento que es tácito se convierta en explícito y que se convierta en buenas prácticas para la organización. Si yo tengo muy buenos servidores públicos en una regional, del SUNAR, que han implementado un quehacer diferencial respecto de otras regionales. Pero ese conocimiento solo es Pedro, María y Juan, y el día que ellos renuncien porque se van a otro empleo público, pues ese conocimiento se perdió. Y esas buenas prácticas no se incorporaron. Ese conocimiento era implícito porque dependía de la persona, pero no se convirtió en un conocimiento explícito que impactó los procesos y los subprocesos, en este caso de la organización pública. Esto implica varios desafíos desde la gestión del personal. Primero, la configuración más flexible de instrumentos de gestión de personal, como por ejemplo manuales de funciones. Probablemente también implica que cada vez tendremos empleos públicos que requerirán aprendizajes constantes. Ya no, y en 20, 30 años, ya la idea de que yo hago solo una cosa va en este caso a variar. La tecnología implicará que además yo tenga que aprender innovación tecnológica de forma constante y los empleos públicos deben estar encaminados a ello. Eso implica afectar la capacitación, hacia dónde las entidades públicas dirigen los procesos de capacitación. Ay, doctor, que es que a mí me gustaría hacer un curso en cocina, a mí me gustaría hacer un curso, no, pues, ¿qué necesito realmente para la organización pública? ¿Dónde está ese criterio de valor? ¿Cuáles son esas herramientas que yo voy a implementar? Pero también requiere una revisión de los perfiles profesionales. En la actualidad tenemos, por ejemplo, un problema en Colombia, y es que en la estructura de empleos públicos que nosotros tenemos el nivel directivo, el nivel asesor, el nivel profesional, el nivel técnico y el nivel asistencial. Las empresas privadas el día de hoy, por estos desafíos, requieren personas que no necesariamente tienen formación técnica o profesional, sino que se han capacitado de manera informal y son los mejores programadores del mercado. Pero la administración pública no puede tener a sus programadores del mercado porque su estructura rígida de empleos públicos dicen que ellos no pueden ganar un sueldo competitivo porque al no tener una carrera técnica se quedan simplemente en el nivel asistencial. Por lo tanto, no somos competitivos con el mundo privado y esto implica que revisemos la manera en cómo estamos reconfigurando los empleos públicos. No estoy diciendo que los profesionales dejemos de ser importantes, pero lo que estoy diciendo es que va a asumir muchísima importancia otras formas de entender el trabajo y sobre todo va a haber cada vez más una capacitación por competencias laborales más que por profesiones. Y eso ya lo han entendido las organizaciones privadas y ahora nos falta a nosotros entenderlo como organizaciones públicas porque esos son los desafíos a los cuales nos está en este caso llevando. ¿Cómo hago para gestionar ese conocimiento? Entonces, las entidades públicas, lo lógico es que lo primero que hagan es un diagnóstico, porque pues todo lo que estoy diciendo suena muy bonito, pero pues uno tiene que empezar por algo. Y uno debe hacer un diagnóstico del estado cognoscitivo de la administración pública. Suena rarísimo,
Pero si estamos hablando de conocimiento, ¿qué tanto se conoce la organización? ¿Cuáles son los conocimientos que usted requiere para adelante sus competencias administrativas? ¿Los tiene claros? ¿Cuáles de esos conocimientos le permiten a usted resolver problemas, fallas, aprovechar los recursos humanos a su cargo, los financieros, pero sobre todo los recursos tecnológicos que se tienen? ¿Usted tiene suficientes espacios de innovación y de aprendizaje de esos servidores públicos? Luego yo hago un inventario de esos recursos cognitivos, es decir, cuáles son los bancos de datos que tengo, la calidad de esos datos, tengo que mirar si son, si son sensibles, si son reservados, si son pertinentes o son datos que no sirven para nada, y sobre todo debo determinar cómo se lleva a cabo ese procesamiento. ¿Cuál es el nivel cognitivo, ya no de la organización, sino ahora del personal? Es decir, ¿qué es lo que facilita que mis procesos vayan muy rápido y qué los entorpece? ¿Dónde están los errores? ¿Dónde debo mejorar? Y aquí tengo que hacerles una aclaración. Los servidores públicos están acostumbrados a sacar 100 en toda calificación del desempeño porque piensan que la calificación del desempeño o la evaluación del desempeño es para despedirlos. No, la evaluación del desempeño es una retroalimentación que me permite a mí como organización administrativa, a la administración, identificar posibilidades de mejora. Debo hacer un mapeo de los sistemas tecnológicos existentes en la entidad. ¿Qué tan interconectados están? ¿Tengo interoperabilidad? ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento de esos recursos tecnológicos? Porque a veces hay entidades que invierten una cantidad impresionante de dinero en recursos tecnológicos, pero cuando lo miramos, realmente no está relacionado con los principios de eficacia y de eficiencia. Es decir, son medios que no son utilizados de manera adecuada y además no son utilizados para la obtención de esos resultados. ¿Dónde se usan estos sistemas? Se usan en los servicios que se prestan a la ciudadanía, es un tema interno, se utilizan para las dos variables. Una vez yo tengo obviamente este diagnóstico, yo debo documentar esa valoración del conocimiento. La información y conocimiento obtenido tienen o no tienen valor para mí. Adicionalmente, es indispensable ese conocimiento para el cumplimiento del objeto misional y de mis competencias. ¿Cuál es la brecha existente? Y eso sí es relevante, es decir, entre el conocimiento que arrojó el diagnóstico y el que requiere la entidad, ¿qué tanta distancia hay? Porque solo de esa manera yo puedo saber cuáles son las mejores reformas que yo puedo hacer. Y por lo tanto, también debo hacer una pregunta que es incómoda para los servidores públicos. ¿Y tu brecha digital? ¿Qué tan actualizado estás tú? ¿Tenemos esas habilidades puestas a nuestra disposición? Porque de nada me sirve hacerme esa pregunta para la organización si yo no la hago para el personal. Y adicionalmente, cuando yo tengo un enfoque en las deficiencias y en los defectos de la entidad, pues yo ya puedo detectar qué bases de datos no tengo, qué bases de datos son insuficientes o defectuosas, dónde estoy haciendo un análisis incorrecto de los datos, dónde está la mala calidad en el almacenamiento y en el archivo de esos datos, cómo yo los difundo y el cómo a veces el conocimiento se está produciendo mal porque entre entidades públicas, entre dependencias, internas de la entidad no se comunican adecuadamente y este es el 90% del tema de las fallas de esa sociedad del conocimiento, el cómo soy ineficiente, es decir, tengo una cantidad de conocimiento que sería útil para la toma de las decisiones, pero no lo uso. Pero también debo mirar cuáles son los defectos normativos. ¿Será que tengo muchas circulares internas, temas burocráticos que no me permiten avanzar en la toma de ese conocimiento? Y por supuesto, ¿qué clase de cargos públicos requiero? ¿Me sirven los que tengo? Y eso suena durísimo lo que estoy diciendo. Los que tengo tienen que capacitarse y adquirir nuevas habilidades. Requiero nuevos cargos dentro de la organización para responder a ello o a esto que estamos nosotros enunciando. Y yo creo que con esto ya he dado la suficiente ilustración. Simplemente quiero acabar por donde comencé. La administración pública siempre se ha transformado. Esto no es nuevo. Si alguien ha sobrevivido a todos los cambios económicos, a la revolución industrial, ahora a la cuarta revolución y a la revolución tecnológica, se llama administración pública. Pero que no se nos olvide que la administración es una organización. Y aunque tiene sus propias dinámicas desde el punto de vista del derecho, el derecho administrativo, desde el punto de vista organizacional, tiene las mismas necesidades de organizaciones privadas en cuanto al manejo de la información.
En la actualidad, la administración pública más eficiente será la que mejor gestione el conocimiento en la toma de las decisiones. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rincón nuevamente por su visita a esta parte del Perú y le pedimos colocarse en el centro del escenario para una fotografía del recuerdo. Asimismo, se le hace entrega de un hermoso recuerdo consistente en una cerámica de Chulucanas. Despedimos a nuestro expositor con un fuerte aplauso.